¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. En este video vamos a estar mostrando cómo crear componentes y cómo crear variantes de esos componentes en Figma de manera bastante simple. Para ello, bueno, vamos a empezar creando un iframe y en ese iframe vamos a empezar a poner nuestro componente. Va a ser un componente bastante sencillo. En este caso vamos a crear un componente como si fuera una elipse, como si fuera, digamos, una especie de imagen con su respectivo nombre, ¿no? Usando alguna red social o una cosa así. Bien, una vez que tenemos esto, nuestro nombre con nuestra imagen, lo que vamos a hacer es hacer selección de esas dos cosas. Y acá en este apartado vamos a ver Create Component y vamos a crear nuestro componente. Tan simple como eso es crear nuestro componente. Ya tenemos creado nuestro primer componente y aquí lo que vamos a hacer es empezar a generar variantes para luego reutilizar. Para ello vamos a, una vez que estamos en nuestro componente seleccionado, vamos a Add Variant, que lo vemos aquí arriba. Esto lo que nos hace, nos duplica nuestro componente y automáticamente lo que podemos hacer es empezar a seleccionar y editar nuestro segundo componente. En este caso vamos a cambiarle de color y vamos a cambiarle de nombre. Nuevamente ya tenemos un componente con sus dos variantes. Si volvemos a seleccionar nuestro componente, aquí vemos dos variantes, podemos seguir agregando variantes con este botón o podemos también hacerlo desde aquí arriba. Y así podemos ir agregando las variantes que querramos, ¿no? En este caso vamos a generar una variante más que se llame María. Y la cuarta variante vamos a ponerle con otro color de nombre Fede. Entonces ya tenemos nuestro componente con 4 variantes distintas. Así de simple creamos un componente con sus variantes que luego vamos a empezar a reutilizar. Por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros de golpe queremos utilizar este componente para formar una lista? Bueno, vamos a crear un cuadrado, un rectángulo, perdón, que simule una lista donde le vamos a agregar como si fuera una especie de box. Si nos dirigimos a esta sección que dice Assets, aquí nosotros vamos a ver en nuestro frame, vamos a ver nuestros componentes creados. En este caso vamos a ver el componente Juan, que fue el primero que creamos. Una vez que arrastramos a Juan, podemos empezar a arrastrarlo varias veces para hacer lo que vendría a simular una lista. Vamos a agregar 4 elementos y vamos a centrarlos. Y ahí tenemos una especie de lista. ¿Qué pasa? Bueno, nuestro componente está repetido. Entonces ahora lo que nosotros podemos hacer seleccionando cada uno de ellos es modificarlo por las distintas variantes. Entonces hacemos selección de nuestro componente, venimos hacia la derecha, hacia todas las opciones que tenemos a la derecha, y acá nos va a decir que es nuestro componente 1 y tenemos diferentes propiedades. Dentro de las propiedades, nosotros acá vamos a encontrar todas las variantes posibles. Entonces, seleccionando las diferentes variantes, vemos que nuestro componente va cambiando. Entonces, por ejemplo, vamos a decir que nuestra lista tiene Pedro, en el segundo componente vamos a decir que tiene a María, en nuestro tercer componente vamos a decir que tiene a Fede, y en el cuarto lo dejamos a Juan. De esta forma, nosotros podemos agarrar vamos a agarrar un poquito más el frame y vamos a agregarle a esto un texto y vamos a poner, por ejemplo, no sé, lista de contactos. Entonces, lista de contactos la vamos a mover hacia acá arriba, vamos a seleccionar toda nuestra lista de contactos, la vamos a correr un poquito más abajo para verla bien. Y a esto le vamos a decir que vamos a crear un nuevo componente otra vez. Entonces, ahora sí, ya tenemos nuestro primer componente con sus 4 variantes de personas y tenemos una lista, una especie de lista de contacto que viene a ser otro componente. A lo cual también podemos a esto mismo agregar variantes y empezar a hacer reutilizables esos componentes de manera de reutilizarlos.
Por ejemplo, podemos agregar una variante, vamos a agregar el frame para que no perder de vista nada. Volvemos a generar una variante ahora de nuestra lista de contactos y ahora vamos a decir que nuestra lista de contactos va a ser lista, por ejemplo, podemos decir lista de amigos, donde a su vez podemos ir seleccionando cada una de nuestras personas que tenemos acá y volver a poner variantes. Qué sé yo, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo bien práctico. María ya estaba, bueno, en este caso nos van a quedar repetidos, pero podemos cambiar el orden, por ejemplo. Vamos a decir que Fede está primero dentro de nuestros amigos, decir que Pedro está segundo, que María está tercera y que Juan sigue estando último. Entonces de golpe tenemos dos listas en este momento, una de contactos y una de amigos, y por otro lado nuestro componente de cosas. Ya tenemos dos componentes creados con diferentes variantes que podemos empezar a reutilizar y hacer listas. Entonces, por ejemplo, si nos vamos a una segunda página donde vamos a tener nuestro sitio, vamos a generar un iframe representando nuestra página web, donde podemos ir acá de vuelta a Assets y acá vamos a volver a tener nuestros componentes reutilizables y vamos a poder decir que en este caso nuestra página va a tener una lista de contactos y le podemos agregar, no sé, como si fuera nuestro avatar, agregarle que digamos, yo soy Juan y tengo mi lista de contactos con Pedro, María, Fede y Juan. Esto vendría a representar, digamos, mi página web. A su vez puedo generar una segunda página, ¿no? Ande pegando el frame si quieren. En este caso podemos borrarlo o dejarlo. Vamos a dejarlo. Y decir que en vez de una lista de contactos, nuestra segunda página, volvemos a venir acá a la parte de la derecha, donde vemos que tenemos las diferentes variantes de nuestro componente. Y vamos a decir que en esta segunda página vamos a tener la vista nuestra con, en este caso, lista de contactos y en el segundo caso, una lista de amigos. Y bueno, en este caso también podemos modificar a Juan, ¿no? Qué sé yo. No tiene mucho sentido porque siempre vamos a estar hablando de la misma persona, pero si quisiéramos podemos volver a modificar los componentes por sus variantes. Y de esa forma, rápidamente, nosotros empezamos a crear todo nuestro sitio reutilizando todos esos componentes con sus variantes. Y de esa manera nos queda prolijo cada componente con sus respectivas variantes que podemos empezar a reutilizar. Nada, así de simple es como podemos empezar a generar componentes y variantes y después reutilizarlo en nuestro diseño.